los barrios de los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta. Y estamos esta mañana precisamente con la abogada Gloria Cano, ella es directora ejecutiva de APRODE, la Asociación Pro Derechos Humanos, para conversar sobre este tema. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenos días. Bueno, la información más reciente es que se ha negado, el Poder Judicial les ha negado a ustedes como APRODE el recurso de recusación que habían planteado para que el doctor Javier Villestey, el presidente de la Sala Penal Permanente, pueda revisar y, digamos, dar este caso, revisar este caso y pueda plantear sacar una conclusión al respecto. ¿Qué van a hacer en todo caso? Bueno, no, efectivamente nosotros planteamos un periodo de recusación para que se apartara al doctor Villestey del conocimiento y de la evaluación del caso de la revisión planteada por Alberto Fujimori, porque creemos y seguimos creyendo de que él ha demostrado que no es imparcial en este proceso, que él ha expresado públicamente no solamente una animadversión a las causas de derechos humanos, a los organismos, sino también en sí se ha pronunciado sobre el caso Fujimori. Incluso tengo entendido que ha escrito un libro sobre la sentencia de Alberto Fujimori. Entonces, ¿para creemos ustedes nosotros, eso es imparcialidad? Eso ha demostrado que no es imparcial. Y una de las garantías que tiene que tener no solamente los procesados, sino las partes que acuden a un poder judicial es que el juez que defina la situación sea un juez imparcial. Lamentablemente, la Sala Penal Permanente no ha acogido ese recurso de recusación y ha confirmado que Javier Villestey va a conocer como presidente de la Sala Penal Permanente de esta revisión. Entonces, en ese caso, ya a partir de la semana anterior, que es cuando ha salido publicada esta sentencia, esta resolución en la web del Poder Judicial, ya el vocal Villestey se aboca definitivamente al conocimiento y evaluación de este periodo de revisión, ¿no? Precisamente la alerta que ustedes están colocando sobre la opinión pública es que el expresidente Alberto Fujimori, quien a pesar de tener una sentencia firme podría salir en libertad a fines de este año. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿En qué se fundamenta este supuesto? Bueno, nosotros conocemos que el recurso de revisión se plantea solo cuando hay una prueba nueva y solo puede declararse procedente una revisión cuando hay prueba nueva. Sin embargo, en estos últimos tiempos hemos visto actuaciones del Poder Judicial, de la Corte Suprema, que no están, desde nuestro punto de vista, ceñidos de acuerdo a ley. Hemos visto cómo se han revisado condenas como el del señor Solón Vázquez o de los condenados en el caso Chillutira, sin prueba nueva. Lo que se ha hecho es revalorar lo que ya anteriormente había sido debatido en la sala. O sea, basta que una persona presente una pericia contable nueva, o otro diga, este perito diga que el disparo no fue a corta, sino a larga distancia, para que se comience a revisar la sentencia que ya ha sido debatida y ha sido debatido esos aspectos tanto en primera como en segunda instancia. Entonces, existiendo esos antecedentes, a nosotros nos queda la duda y digamos la inseguridad de que no vaya a ser que se proceda de la misma manera en el caso de Alberto Fujimori, sin existir prueba nueva, que el doctor Villestey convenza a los vocales de la sala a declarar procedente este periodo de revisión. Hay que plantearlo de forma clara. Cuando hace el pedido el señor Paco Castillo, el abogado del señor Alberto Fujimori, digamos, serían los caminos, ¿no? Que se declare infundado y se mantiene la condena, que se declare fundado y se tiene que empezar un nuevo juicio, o simplemente saldría en libertad. Para ustedes, ¿por ahí va el camino, por la absolución? Yo creo no, esperemos que no. Nosotros creemos que de acuerdo al plan... Pero esta preocupación la se enfoca en preocupación la tenemos, por supuesto, la preocupación la tenemos de que vayan a declarar fundada la revisión o procedan de dos maneras, o un nuevo juicio oral contra Alberto Fujimori o lo absuelvan. Cuando ustedes nos dicen que no tienen conocimiento de que existan nuevos elementos, nuevas pruebas. Claro, no hay prueba nueva. Y lo que él ha planteado es decir cómo es que hay una incongruencia entre lo que se ha juzgado en el caso de Barrios Altos y Cantuta contra los autores mediatos y ejecutores directos como Montesinos, Rivero Olazo, etcétera, y el juicio de Alberto Fujimori, cuando no la hay.
Lo que él está planteando es una revaloración de las pruebas, revaloración de digamos, de la manera como se estructuró este aparato organizado de poder. Y eso no es un recurso de revisión. Ahora, en algunas declaraciones que dio también el magistrado Villenstein, dijo que él no podría inhibirse, que no hay, digamos, nada que ampare este supuesto para que él pueda, digamos, apartarse y dejar de ver este caso, para decirlo en términos concretos. Dijo que, más bien, hacer eso sería incumplir con sus funciones. Mire, él se ha aferrado a poder protagonizar, digamos, esta etapa de la historia del juicio Alberto Fujimori. Yo recuerdo, hay un caso, por ejemplo, el señor Julio Salazar Monroy presentó un pedido de recusación contra la doctora Inés Tello de Ñeco, diciendo de que porque el hecho de que él le había iniciado una querella, un juicio contra la doctora Inés Tello de Ñeco, eso permitía de que la doctora no fuera imparcial en el proceso y por lo tanto le pidió que se apartara. La doctora dijo, no, yo no me puedo apartar porque efectivamente yo puedo conocer de este caso, no hay duda sobre imparcialidad. Sube a la Corte Suprema y la Corte Suprema, presidida por Javier Villenstein, dijo que solo bastaba que el hecho que el señor Julio Salazar Monroy hubiera iniciado un juicio contra la doctora Inés Tello de Ñeco para que ella se apartara porque ya había duda sobre su sobre si este proceso tuviera que de alguna manera influenciar en ella. En el caso de Javier Villenstein, nosotros y los familiares hemos presentado un recurso ante el Consejo Nacional de la Magistratura pidiendo su destitución de él como miembro de la Sala Penal Permanente. Es lo mismo. No Sin prosperó. embargo, y no prosperó, pero es lo mismo. Este hecho de haber iniciado este proceso también tendría que repercutir en el ánimo del doctor Javier Villenstein. Lo que es sensato para él de apartar a la doctora Inés Tello de Ñeco en un juicio contra Julio Salazar Monroy, ¿por qué, si es de la misma situación, no era para él? Bueno, la Sala Penal Permanente, como dice usted, entonces el magistrado Villenstein a revisar este caso. Porque le encanta el protagonismo. Hablemos en serio, o sea, él, a pesar de todo lo que se dice, él le gusta salir en cámaras, le encantan las cámaras, trata siempre de estar en la ola de la noticia, y el caso Fujimori es noticia y él le encanta, y además que tiene ya un sesgo. Él tiene una animadversión no solamente contra los organismos de derechos humanos, sino contra sus propios colegas que fallaron en el caso de Alberto Fujimori. Usted nos recordaba un caso también, los integrantes del grupo paramilitar Colina, a quienes se les redujo también algunos la pena, uno también salió en libertad. Digamos que para ustedes este es el antecedente más claro. Bueno, ese es parte de los antecedentes. Cuando se hizo ese proceso, cuando llegó a sus manos el recurso de nulidad del grupo Colina, él incluso hasta hizo de abogado. Todos vieron en la televisión cómo aconsejaba a la gente del grupo Colina qué es lo que tenía que pedir o no. Y por un homicidio, no solamente el homicidio del caso Barrios Altos, de Santa y Pedro Yauri. O sea, 15 personas en Barrios Altos, 9 personas en el Santa y Pedro Yauri, eran 25 homicidios. Y por esos 25 homicidios él les rebajó la pena. Bajo argumentos extraños que tuvieron que luego que ser declarados nulos y nuevamente volver a iniciarse un trámite ante la Corte Suprema. Estos antecedentes de Javier Villenstein a nosotros nos deja serias dudas de su actuación, ¿no? Para tener tiempo de tocar otro caso, ¿qué van a plantear ustedes? ¿Qué mecanismo de fiscalización quizás van a protagonizar? ¿Si van a recurrir a algún organismo internacional? ¿O cómo van a estar atentos a cómo se resuelve el caso? Bueno, nosotros vamos a participar, estamos pidiendo una participación en el recurso de revisión, que nos notifiquen oficialmente el recurso de revisión planteado por el abogado de Alberto Fujimori y vamos a plantear participar en el recurso de revisión, siendo vigilantes, siendo activos. La Corte Interamericana ha señalado que las víctimas, a través de sus representantes, pueden participar en todas las instancias del proceso y por lo tanto nosotros vamos a exigir que se nos permita participar en este recurso de revisión y a la vez vamos a ir notificando a la Corte Interamericana por ambos casos, por Barrios Altos y por La Cantuta. Recordemos que ambos casos tienen sentencia de la Corte Interamericana y está todavía la Corte Interamericana supervisando el cumplimiento de sentencia. Si habría algún fallo favorable para el expresidente Fujimori, ¿solicitarán ahora sí la intervención de la Corte Interamericana? La Corte Interamericana está siendo siempre plenamente informada de todo lo que está ocurriendo internamente. Nosotros estamos informando a la Corte de todo lo que acontece aquí. Si es necesario pedir una nueva audiencia ante la Corte para denunciar nuevas violaciones del Estado peruano,
por estos casos, lo haremos. Además son temas que todavía no han concluido, ¿no? Son temas que no han concluido. La conducta todavía está el Estado vigente. peruano no ha cumplido todavía la totalidad de la sentencia de Barrios Altos y tampoco con la totalidad de la sentencia del caso Cantuta. En el caso Cantuta menos, incluso hay procesos pendientes. Hay no solamente procesos pendientes, porque recién se va a iniciar el juicio oral contra Martín Rivas, Hermosa Ríos, Vladimiro Montesinos por el caso Cantuta. Recién, todavía ni siquiera tiene fecha de juicio oral. Entonces, todavía hay pendientes, no solamente el tema de justicia, el tema de reparación, el tema de modificaciones del Código Penal, está pendientes todavía en el caso Barrios Altos como en el caso Cantuta. ¿Eso significaría entonces un golpe para el país? Lo que significa es que el Perú siempre está en falta ante los organismos internacionales. El Perú reclama siempre de que hay que respetar los fallos, el fallo de la Haya, hay que respetarlo, el fallo de la Haya, hay que exigir el cumplimiento. Y el propio Perú es un incumplidor de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso nos deja muy mal vistos en el ámbito externo, ¿no? APRODE también se ha pronunciado sobre otros juicios, como el de Acomarca, Cabitos, el asesinato que hubo también en el Servicio de Inteligencia del Ejército, en los sótanos del CIE, porque han cambiado algunos jueces, hay algunas modificaciones que podrían también retrasar nuevamente estos procesos. ¿Qué ha pasado específicamente en estos casos? Lo que pasa es que se ha conformado la Sala Penal Nacional y estos han sido encargados de ver los juicios de violaciones a los derechos humanos, y algunos casos están en el sistema anticorrupción. Sin embargo, en vez del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial fortalecer este mecanismo para poder dar una respuesta rápida a las víctimas, lo que hace es debilitarlo. Entonces, si tienes personas... Por el cambio de jueces, si tienes unas personas que han esperado 20 años por un juicio, lo lógico es que fortalezcas ese mecanismo. Y lo que hace es cambiar jueces. Se instala la sala con 3 jueces y de pronto un juez es cambiado a alguna otra jurisdicción, los cambian, los mueven, de tal manera, y necesariamente, y de tal manera que cuando otro juez se ve la necesidad de apartarse del proceso porque está enfermo o porque ha postulado a un cargo y es nombrado, lo han ascendido oficialmente, resulta de que el juicio tiene que quebrarse. ¿Vuelve a foja cero? Vuelve el juicio oral a foja cero, tiene que volver a iniciarse el juicio oral. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En el caso de Agustín Mantilla y el destacamento el Rodrigo Franco, eso es lo que ha pasado. Movieron a un juez y la doctora, una de las vocales integrantes, se ha visto muy mal de salud y se ha quebrado el juicio después de año y medio. El caso de los sótanos del CIE, después de varios meses de iniciado el proceso, cambian a un vocal y luego se enferma a otro, tiene que volverse a iniciar. Ahora, es parte también del sistema, ¿no? El sistema de ascensos, crean nuevas salas, amplían algunas salas, algunas cortes judiciales se van implementando. Hemos tenido recientemente en el cono oeste, cono sur, cono norte, en fin. Eso también genera este desplazamiento de los jueces. ¿Qué medida debería tomar el propio sistema de justicia? Tienen que tener otras medidas. O sea, ellos lo que cogen son de los procesos de juicios a los derechos humanos, los mueven. Y no solamente los mueven para los conos norte, sino en otras jurisdicciones, o los pasan a ser jueces comunes, a ver casos comunes. Entonces, esta situación retrasa. Por ejemplo, el caso Cabitos, que es de todas las torturas, desapariciones que se ejecutaron en el cuartel Los Cabitos en el año 83, tiene ya por el 4º año de juicio oral. ¿Ese sí se quebró en algún momento? No se ha quebrado, pero ¿qué pasa? 2 de los jueces, 2 de los magistrados han sido retirados de la Sala Penal Nacional. Y entonces, como tienen otra carga laboral, tienen que ponerse de acuerdo para qué día de semana pueden tener 1 o 2 horas de juicio. No es posible que personas que tengan 30 años, porque es del año 83, tengan 30 años esperando justicia para que les den un juicio 1 hora o 2 horas a la semana. Lo ideal es que estos jueces permanezcan en la Sala Penal Nacional a dedicación exclusiva de 2 o 3 procesos. Se va a iniciar el caso Frontón. ¿Qué va a pasar? También después lo van a quebrar, van a poner 3 jueces y van a retirar un juez para que luego se quiebre, como ha ocurrido en el caso Rodrigo Franco. Ese es el temor. Y esa es responsabilidad del presidente del Poder Judicial. Porque nosotros incluso hemos alertado hace tiempo de esta situación.
y no se ha hecho nada para mejorarlo. Por el Ajomarca contrario, fue el caso del asesinato de los de los 69 campesinos. Claro. En el caso Ajomarca... ¿En qué grado está? ¿En qué nivel está? ¿Estamos en juicio oral? Seguimos en juicio oral. La misma vocal cuya delicado estado de salud motivó el quiebre del juicio del comando Rodrigo Franco, ha estado a punto de quebrar también este caso Ajomarca. Se tuvo que hacer una audiencia extraordinaria el 1 de noviembre con la presencia de la magistrada aún delicada de salud. Yo debo reconocer el hecho de que ella se haya levantado de su cama, de su estado de salud, arriesgando su propia integridad física para que el juicio no se quiebre. Llevamos por el 4º año también del juicio de Ajomarca. Entonces tenemos un sistema judicial que no le responde a las víctimas, sino que por el contrario revictimiza, porque 4 años, 5 años en juicio oral, discúlpame, eso es revictimización. Y además, creo que, aunque suene trillado, siempre es precisa la frase, ¿no? Justicia que tarda no es justicia. Han esperado 30 años. Algunos, incluso llegando a un extremo de la forma en que piensan, han señalado esto podría ser un mecanismo para intentar voltear la página. Claro, entonces, ¿qué va a pasar? Algunos de los acusados pueden ir al Tribunal Constitucional, como lo hizo en antaño el general Chacón o el general Julio Salazar Monroy, que le digan, han demorado 5 años, entonces plazo excesivo y adiós juicio. Es un mecanismo de impunidad. Entonces nosotros sí exigimos al Poder Judicial que tome medidas necesarias para que estos juicios se lleven a cabo de forma continua, que haya magistrados a dedicación exclusiva de los casos de violación a los derechos humanos, no una sola sala de 3, sino que haya 2 salas por lo menos a dedicación exclusiva de los casos de violación a los derechos humanos. Lo que han hecho con la Sala Penal Nacional es que le han agregado lavado de activos, corrupción de funcionarios, etcétera, de tal manera que ya no es una sala, ya no es un sistema de derechos humanos. Bueno, a estar alertas entonces también lo que puedan decir los representantes de la justicia, el presidente del Poder Judicial, a propósito de estos casos lamentables, porque han pasado ya décadas completas y algunos casos siguen sin resolverse. Muchas gracias a la abogada Gloria Cano, directora ejecutiva de APRODE, por estar esta mañana con nosotros dialogando sobre esos temas de justicia que todavía preocupan. 10:15 de la mañana, hacemos una pausa y regresamos de inmediato.